Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Leonardo Olmos, analista financiero del Grupo Santander. Hoy vamos a hablar aquí de la situación financiera de la industria de telecom y un poco también cómo nosotros vemos la parte de métricas, la parte de evaluación. Mi principal responsabilidad es en equities, entonces vemos mucho la parte de precios de acciones, de recomendaciones de compra y factores aún más importantes acerca de las empresas y su futuro. Entonces, presentando aquí un poco qué hace Santander en nuestro equipo de análisis. Nosotros somos un equipo de 80 analistas por toda Latinoamérica. Llevamos cobertura de 230 empresas en 20 industrias, una de esas siendo TMT, que es la industria que yo llevo. Entonces TMT es Telecom, Media y Tecnología. Dentro de esa industria, nuestro equipo lleva 3 empresas. Son empresas, como ven ahí en los logos, de diversas subindustrias. Entonces hay, por ejemplo, telcos como América Móvil, Telefónica, Telecom Argentina. Hay empresas de torres como Telesites, hay empresas de media como Televisa y hay empresas de tecnología como Atento, Links, Totus. Entonces hay diversas subindustrias en nuestra cobertura. ¿Y qué es llevar cobertura? Llevar cobertura, que digo, es en primero tener un modelo financiero. Entonces con ese modelo financiero nosotros tenemos todo el histórico de la empresa, tenemos la parte de proyecciones que lleva 10 años adelante de ingresos, rentabilidad y todo. Y también una parte que es muy importante en nuestro trabajo es hablar con expertos como muchos de ustedes que están aquí. Entonces es hablar con reguladores, es hablar con analistas, es hablar con gente que hace research de toda la cadena. Aquí presentando un poquito de nuestro proceso de inversión y algunas conclusiones, algunos temas importantes en LATAM. Primeramente, la primera cosa que hacemos es ese modelo financiero que les comenté, basado en proyecciones. Entonces hay los ingresos, que es la parte aquí a la derecha. Entonces los ingresos, la parte de OPEX, la parte de CAPEX, capital de trabajo, working capital, gastos financieros. O sea, todo ese universo de algunas variables que yo incluí en esa presentación vienen de un montón de detalles y de pláticas y de ideas y de conceptos y obviamente de ideas que tenemos acerca de qué va a pasar con la industria. Entonces, por ejemplo, en la parte de ingresos hay RGU, que es el número de usuarios, hay ARPU, que es el precio promedio que un usuario paga a una telecom, y con eso calculamos cuánto va a tener ingreso. OPEX es muy relevante, la parte de contenido, costos de contenido para empresas que tienen televisión de paga, por ejemplo. En CAPEX de expansión, es muy relevante para empresas como las cableras, que tienen que expandirse a nuevas ciudades, nuevas calles todo el tiempo, y el CAPEX en ese sentido es muy relevante. Y obviamente gastos financieros, que dependen del nivel de apalancamiento de esas empresas, que en la industria de telecom, como ustedes bien saben, es muy relevante. Otras 2 cosas que son muy importantes que usamos es la plática con industria, expertos que les comenté. Ahí puse la imagen de 5G, obviamente toda la conferencia estamos hablando de eso. Y el 5G es súper importante de diversas formas para telcos. Una de ellas es entender qué subastas de espectro van a haber, qué costos futuros y obviamente el timing, cuáles son las frecuencias y cuándo van a haber esas subastas de espectro que la industria va a hacer. Otra cosa del 5G, por ejemplo, pláticas con Huawei que tenemos en mi país, en México, y obviamente para intentar entender cuánto las empresas van a invertir en equipos, en antenas, en fibra óptica, en todo lo que es necesario para hacer el despliegue de la red. Aquí un poco de temas actuales para poner en contexto, y todos ahí que son usados de ese universo que vemos arriba. Esa televisión satelital, por ejemplo Sky, está en un momento muy desafiador. Sky ahora, por ejemplo, en Brasil hubo trimestres que perdieron 200,000 clientes en un solo trimestre. Entonces Sky
por estar nada más solamente con televisión satelital, tiene sus retos, porque hoy el cliente obviamente quiere tener internet, es un producto que le da acceso a contenido, que le da acceso a contenido digital, a redes sociales, y un producto solamente de televisión satelital tiene sus retos. Normalmente no tiene la totalidad de que el cliente necesita. Entonces, tiene retos ahí. Un poco otros temas, reducción de ARPU. Eso fue muy importante en México y Chile. En México, con la llegada de AT&T, que causó una competencia muy fuerte en el país y bajó el nivel de mensualidad que cada cliente pagaba a su operadora de celular. En Chile fue la llegada de WOM. En Chile, con la llegada de WOM, pasó lo que es peor posible para una empresa de celular, los datos. En Chile la mayor parte de los planes postpagos tienen datos infinitos. Entonces la forma de monetizar el uso de datos está muy limitada en el país y por eso tiene un problema de ARPU. Otro tema es inflación de contenido, y ahí hablando de nuevo de televisión de paga. Entonces, por ejemplo, en deportes, hoy la competencia en deportes está muy grande, entonces hay más gente comprando. Por ejemplo, en Brasil hay el tema de la empresa de Turner, de Esporte Interactivo, que compra contenido, es una nueva competidora que antes no estaba ahí. Y obviamente los clubes de fútbol están intentando prácticamente llegar al cliente final y vender directamente a ellos. Entonces, para las televisiones, para las que acoplan contenido, está más difícil, está más caro comprar deporte, como ejemplo. Y hay otros tipos. CAPEX, Sales Leaseback. El tema de CAPEX siempre fue muy relevante para la industria, y después de 2010 vimos que varias telecoms empezaron a vender sus torres, lo que creó todo el nuevo mercado de torres, y vimos que bajo acuerdos de sales leaseback, entonces las empresas reducieron sus activos y cambiaron esos gastos para OPEX, salió de CAPEX. Eso obviamente es muy relevante para rentabilidad. Y hay otros temas, apalancamiento, siempre un tema en la industria. Ahí puse dos ejemplos, Oi y Telesites, son muy diferentes. Oi está en recuperación, está con varios planes de 20 años para recuperarse, para ponerse de pie de nuevo, mientras que Telesites sí tiene muy alto el nivel de apalancamiento, pero genera un nivel de flujo muy alto. Entonces son historias muy diferentes, pero sí son historias que tienen sus retos en apalancamiento. Y por fin Televisa, con cambios tecnológicos. Televisa sufre competencia de todas partes, de redes sociales, de contenido como Netflix, Amazon, HBO. Entonces cambios tecnológicos, como siempre ha sido, son muy importantes para la industria y cambian las historias. Un poco aquí, hablando específicamente de la parte de regulación, que creo que es un tema que interesa aquí a todos. Ahí yo puse 5 ejemplos de temas que cambian completamente la historia de la industria. Entonces, hablando un poco de control de precios mayoristas, las empresas de telecos normalmente ofrecen servicios de mayoristas, y ahí tiene un enfoque, el regulador normalmente tiene un enfoque en reducir esos precios. Y eso impacta la rentabilidad, los niveles de ingresos y varios otros aspectos de las empresas. Asimetría en tasas de interconexión ya fue muy relevante, pero hoy tasas de interconexión perdieron un poco la importancia una vez que están conectadas, están ligadas a ingresos de voz, y hoy ingresos de datos son más importantes. Otros temas son las subastas y renovaciones de espectro. Eso es de extrema relevancia con el 5G. Vamos a ver subastas casi a cada mes. A partir de 2020 vamos a ver un gasto muy relevante de las telcos con compra de espectro 5G, que son otros niveles de frecuencia. Entonces va a pasar todo lo que hemos visto en las otras generaciones. Va a pasar compra, después despliegue de la red y después eventual intento de monetizar toda esa inversión que va a ser necesaria. La parte de exigencias de cobertura y concentración de mercado depende mucho. De nuevo es bajo la visión del regulador, pero depende mucho del tamaño de las empresas. Y ahí obviamente la que más me suena es América Móvil. América Móvil tiene en México prácticamente 70% del market share en móvil, y por eso sufre desde 2015
varias decisiones del gobierno. Entonces es un tema que cambia completamente la historia, cambia los costos, cambia la forma de operar, entre varias otras cosas. Y obviamente trae más competencia, que es el objetivo final. Y ahí yo puse algunas noticias que creo que siempre vemos, pero son todas causadas con objetivo del regulador o del gobierno o del ministerio, quien sea, y traen consecuencias muy importantes en la evaluación de las empresas. Un poco sobre subindustrias, creo que vale la pena aquí detallar un poco más. Dentro de TMT hay varias, y aquí yo puse lo que el mercado busca en cada una de esas subindustrias, y es muy diferente la historia. Entonces, cuando vemos aquí lo que buscan los inversores, primero, cuando vemos telecom integradas, son las que tienen servicios fijos y servicios móviles. El inversionista busca desapalancamiento, o sea, busca una reducción de la deuda una vez que esas empresas tuvieron que hacer una infraestructura nacional, hicieron el despliegue de 3G, de 4G, futuramente de 5G, y por eso van a tener super retos para reducir apalancamiento y después pagar dividendos, que es el objetivo más o menos en general del inversionista que entre en esa subindustria, en esas empresas que están ahí, ¿no? El segundo son cableras, es parecido, las cableras son telecoms también, pero son telecoms que están en servicios fijos. La única diferencia principal ahí, afuera de la operación, en términos de inversión, es que las cableras siguen creciendo. Entonces el CAPEX de expansión que mencionamos antes es muy importante para esas industrias. Y el motivo que siguen creciendo es que banda ancha fija en los hogares todavía es muy limitado, la penetración es muy baja en los países. Entonces el inversionista que está ahí quiere crecimiento, quiere empresas que saben llegar en la calle específica donde hay oportunidades de negocio. Por fin, contenido y media. Ahí el ejemplo es Televisa, pero para que todos se acuerden, el caso de Discovery es muy clásico. O sea, Discovery siempre fue televisión de paga, la forma de distribución, y televisión de paga está perdiendo suscriptores. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a hacer, obvio, plataformas de streaming, intentar vender directamente, pero seguramente va a haber un reto ahí y va a estar competido con contenido global, ¿no? Entonces, ahí las empresas están intentando sus soluciones. Disney compró a Fox, va a lanzar su plataforma Disney Plus al fin del año, y todas están intentando generar alguna solución para seguir creciendo. Y por fin Torres obviamente es diferente. Torres es infraestructura de telecom, pero sí tiene su relevancia, tiene un margen, una rentabilidad extremadamente alta, y por eso se dan al lujo de poder apalancarse aún más, porque generan un montón de caja con su operación. Y el reto en Torres es apalancamiento operativo, es tener una segunda, tercera antena o tenant en una torre, y de esa forma se aumenta mucho más la rentabilidad. Y la última línea aquí son los múltiplos, EBITDA, Enterprise Value EBITDA, que es la principal métrica que usamos para saber si la acción está cara o barata. Entonces comparamos el tamaño de la empresa en el precio de mercado con el EBITDA, con el flujo operativo que genera. Entonces ven que son muy distintos, va creciendo por el slide, porque aquellos niveles de la derecha tienen una capacidad de rentabilizar la inversión de una forma mucho más rápida y dinámica. Entonces el mercado paga un poco más en esos niveles de múltiples. Y aquí un panorama general, ese es mi último slide, un panorama general de la industria. Primero vemos ROE, que es Return on Equity. Vemos que ese es un promedio de las principales telecoms de Latinoamérica. O sea, el objetivo aquí es ver la tendencia, no es ver el número en sí, pero la tendencia, porque hay un montón de empresas ahí, pero comparar el histórico es importante. Entonces, el nivel de ROE, el nivel de retorno principal para la industria de telecom, está decreciendo. Cuando vemos el apalancamiento, deuda neta, EBITDA, ese sí está subiendo y en sus máximas históricas. Entonces no es una situación muy confortable. Cuando tienes baja rentabilidad con alto nivel de apalancamiento, va a seguirse probablemente apalancándose aún más si no cambia el modelo de negocios o si no crea soluciones nuevas. Ahora las dos gráficas de abajo son gráficas de mercado. Entonces la primera es market cap, que es la capitalización, el precio de la acción de las empresas. Vemos que está en un nivel prácticamente promedio, un poco más por arriba. Al mismo tiempo vemos que el EV, EBITDA,
también está más o menos en el promedio, un poco por arriba. Y ahí mi lectura que hago aquí, pero obviamente eso es subjetivo. Mi lectura es que el mercado ya está se acostumbrando, ya está un poco más cómodo con el nivel de apalancamiento, con el nivel más bajo de rentabilidad de las empresas. Esa es la primera. La segunda lectura que yo haría es que el mercado espera que van a haber cambios, espera que van a haber mejoría, quizá regresar a niveles más altos del pasado. Entonces, eso vamos a ver, ese tipo de lectura, cómo relacionan esas 4 variables que están aquí en ese gráfico. Es lo que determina el precio de la acción y es lo que nosotros escribimos. Termino por aquí, mi parte es eso. Si tienen dudas, si tienen preguntas, dejo aquí. Voy a regresar al primer slide que tiene mis contactos. Y gracias a todos, buenas tardes y buena suerte en el partido por la noche.